Tu Padre, glorifícate en nuestras vidas a través de esto, en el nombre de Jesús. Amén. En la vida, nosotros muchas veces nos enfrentamos a tomar nuevos caminos o inclusive a tomar nuevas decisiones. Algunas veces, no sé si a usted le ha pasado, muchas veces también hemos dicho posteriormente que no vimos la solución correcta en su momento. A lo mejor estábamos cegados a un camino y también a veces condicionados por el pasado, pudimos dejar pasar oportunidades que a lo mejor la misma vida o el Señor nos abriría. Quizás a lo mejor el Señor también nos está hablando hoy día acerca de recibir nuevamente la vista, así como lo hace el apóstol Pablo después de el encuentro con Jesucristo. El ser visionarios no tiene que ver solo con un hecho particular de la vida, con tomar una decisión solamente. El ser visionarios, el ver la vida también desde una perspectiva futura, desde una perspectiva del hacia dónde vamos, es algo que debe formar parte de nuestro propio carácter como cristianos, como seguidores y seguidoras de Cristo. Fíjense que Jesús al formar este grupo de seguidores siempre les da una misión hacia el futuro, siempre les dice que tienen que ir más allá. Muchas veces los discípulos y discípulas se atemorizan por lo que se viene, pero aún así Jesús los envía. Vayan. Ser visionario, entonces, no es algo, insisto, que hacemos, sino que es parte de lo que Jesús nos llama a ser. Eso es el carácter cristiano. Carácter cristiano, recuerden que era el modo de ser nuestro. El modo de ser. Es mucho más que simplemente una acción. Habíamos visto varias cosas con respecto al carácter cristiano, entre ellos que el carácter cristiano comienza con la transformación que hace el Espíritu Santo en nosotros, Dios mismo actuando en nosotros, que nos compromete a actuar, que tenemos que tener paciencia, que tenemos que ser sacrificados, que tenemos también en ese sentido ser humildes, como los niños decíamos hace una semanas atrás, fieles, por supuesto, como lo vimos la semana pasada. Pero todos esos aspectos son parte de lo que nosotros somos. No solamente de lo que hacemos, sino cómo el Señor va transformando nuestras vidas. Un discípulo y discípula de Cristo, fíjense, chiquillos, chiquillas, hermanos y hermanas que nos ven a través de las pantallas hoy día, tienen que mirarse al futuro con esperanza. Nosotros no podemos estar pegados hacia el pasado, mirando hacia atrás, ¿no es cierto? Como si el pasado nos determinara quiénes vamos a ser en el futuro. En esta transformación que el Espíritu Santo y que Dios hace en nosotros nos propone un nuevo comienzo, de hecho, un nuevo comienzo. Arrepentirnos significa eso, arrepentirnos de nuestros pecados, pero seguir ahora a Cristo sabiendo que Él nos perdona en la cruz por su sacrificio, nos perdona para seguir adelante. Ese es un camino totalmente nuevo. Fíjense que aquí el apóstol Pablo se encuentra con el Jesús resucitado. El apóstol Pablo inclusive dice que tiene una visión, una gran luz se le aparece y escucha a Cristo. Y Cristo le dice, Jesús le dice, tú me estás persiguiendo a mí. Y él, en el fondo, queda ciego, lo llevan adentro de la ciudad de Damasco porque Pablo iba hacia Damasco precisamente a perseguir a los seguidores de Jesús. Imagínense, un perseguidor de Jesús, finalmente Jesús se le aparece
y le dice, y queda ciego y entra ahí a la ciudad. Es interesante cómo Jesús actúa, porque Jesús transforma hasta los enemigos de él. No solamente transforma a los que son, llamémoslo así, tienen simpatía con él, sino hasta los enemigos los transforma. Bueno, estaba Pablo ahí, estaba Pablo acostado, orando, dice la palabra, y se le aparece Jesús a Ananías y le dice que vaya a orar por él. Es interesante porque muchas veces nosotros pensamos que no tenemos esperanza de cambio, que el carácter cristiano, que el carácter no se puede cambiar. ¿Cuántas veces hemos dicho, no, ese es mi carácter, no, yo no lo voy a cambiar nunca, yo nunca voy a hacer, voy a cambiar? Algunos inclusive usan la expresión, el tigre nunca cambia sus manchas, yo voy a seguir siendo así. Pero fíjense que aquí se muestra inclusive un Pablo totalmente distinto. Un Pablo que era fuerte, que perseguía, ahora está completamente débil en una cama, haciendo ayuno y orando, pero sin vista. Fíjense, alguien que era completamente fuerte, ahora está acostado ahí, débil. Quizás a lo mejor el Señor, precisamente para llamar a algunas personas, tiene que doblegarlas un poquito. Tiene que doblegar el carácter. A veces las crisis, fíjense que nos enseñan. Yo no sé si ustedes han pasado por esa experiencia, pero muchas crisis han moldeado nuestro carácter. Los problemas de la vida han moldeado nuestro carácter. Las enfermedades o diferentes cosas. Y el Señor ahí ha ido transformando nuestro carácter muchas veces egoísta, que nos autodeterminamos, o sea, queremos hacer las cosas a nuestro modo, y nos ha ido haciendo más humildes, más fieles, más comprometidos. Y ha ido usando todo eso para crecer, madurar espiritualmente. Yo les preguntaría a ustedes si en ese encuentro con Jesucristo ustedes han quedado igual. Porque si han quedado igual, eso significa que aún hay que crecer. ¿A qué te está llamando el Señor hoy día entonces a crecer? Así como Pablo se encontró con Jesús y ahora está, insisto, en una cama ahí, acostado, sin vista, orando, ayunando, débil. Aquí el Señor te está llamando también a reconocer que tienes que cambiar y transformar. Te tienes que arrepentir a lo mejor de algo que has hecho, pedirle perdón al Señor o a alguien a tu alrededor. Tienes que dejar ese carácter duro que tienes, que a lo mejor daña a las personas. Tienes que salir de la timidez y del miedo y precisamente vivir la vida con confianza. Aquí te está llamando el Señor a transformar. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Entonces nosotros, primer punto de este sermón es, nosotros tenemos esperanza de cambio y el Señor nos llama, así como cambió a Pablo, puede transformar hoy día nuestras vidas, porque el Evangelio no es para 2000 años atrás, sino también hoy día el Espíritu Santo nos transforma. Primer punto. Segundo punto, si ustedes se fijan, versículo 10, un discípulo de Jesús llamado Ananías es enviado. Es enviado porque el Señor se le aparece en una visión y lo envía a donde está Pablo. Un discípulo, o sea, por lo tanto, el Evangelio comienza antes de nosotros. La comunidad es importante para este crecimiento. ¿Y lo envía a dónde? Lo envía, versículo 11, donde Pablo. Y aquí vemos dos visiones interesantes. Porque el Señor, cuando somos discípulos o discípulas del Señor, nos envía a ir a alcanzar a otros. En este caso, le dice, anda y pregunta por Saulo de Tarso, que él está orando, versículo 12.
y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él y recobra la vista. O sea, a Ananías aquí también le está pidiendo algo complejo. No solo con Pablo, uno pasa de vista que aquí pareciera que esta suerte de conversión de Pablo, esta suerte de reconocer que el Mesías prometido ahora es Jesucristo, él como judío, como fariseo, es solamente, este pasaje tiene que ver con Pablo, pero fíjense que también tiene que ver con Ananías. Porque Ananías ahora es el que tenía que ir a orar por ese perseguidor de la iglesia. Y fíjense, este es el segundo punto. La visión humana con respecto a las otras personas y la visión del Señor con respecto a las personas y nuestras propias vidas. ¿Cómo nosotros vemos a las personas? ¿Las vemos con poca esperanza? No, mira, ¿sabes qué? Ese no tiene remedio ya. Ese va a morir así. ¿Cómo vemos a las personas? Yo he escuchado varias veces a personas diciendo eso, que con muy poca esperanza dicen, no, ese no tiene cambio. De hecho, algunos inclusive dicen, no, lo que hizo no tiene perdón de Dios. Y se siguen en eso, en un círculo de creencias que el otro no puede cambiar. No sé si les ha pasado eso a ustedes, pero nosotros nos metemos muchas veces en esto. Y esto es lo que le pasa a Ananías, fíjese. Ananías, versículo 13, dice, entonces Ananías respondió, Señor, he oído hablar mucho de ese hombre y de todo el mal que ha causado a los santos de Jerusalén. Por favor, no me envíes, en el fondo le está diciendo eso, no me envíes a orar por él. ¿Cómo se te ocurre que yo voy a orar por él? Yo no sé si ustedes tienen a alguien que les cae mal, espero que no, ¿no es cierto? Porque aquí como todos somos santos, entonces espero que no, pero que no nos manden a orar por alguien que inclusive es como una especie de enemigo nuestro. No, yo no podría hacer eso, ¿no es cierto? Pero el Señor le está diciendo eso, oye, este es perseguidor de la iglesia, pero anda a orar por él. Y Ananías responde, oye, ha causado mucho mal entre nosotros en Jerusalén y ahora viene a hacerlo aquí. 14, viene a hacer, el versículo 14 dice eso, viene a hacer ese mismo mal que ha hecho en Jerusalén, lo viene a hacer en Damasco. Y ahora lo tenemos aquí, eso significa en Damasco, autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarse preso a todos los que invocan tu nombre. Entonces no puede ser que un enemigo tuyo pueda ser transformado. Y yo me pregunto cuántas veces nosotros tomamos la posición de Ananías, de no ver esperanza en las otras personas de cambio, por ejemplo. ¿Cuántas veces nosotros creemos que llamémoslo así, la realidad se va a mantener así como está? Como si Dios no pudiera transformar las cosas. Fíjense, cuando vemos eso así, es porque creemos que Dios no tiene el poder para transformarnos o no tiene el poder para transformar la realidad. En parte eso es falta de fe, de creer que Dios no puede transformar la situación. Pero fíjense, ahí está el contraste en este segundo punto, porque el contraste es con el Señor, y el Señor nos ve de una forma totalmente distinta, porque le dice imperativamente, no, pues ve, yo te estoy mandando, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre, o sea, les da una misión a Pablo, le va a dar una misión a las naciones. ¿Dónde va a tener que ir? A las naciones a predicar el evangelio, a los reyes y al pueblo de Israel. O sea, Pablo es un enemigo ahora y ustedes creen que es así, pero va a ser transformado. Versículo 16. Y yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Fíjense que el perseguidor ahora tendrá que sufrir por predicar el evangelio de Jesucristo. ¿Se fijan el contraste? ¿Cómo ve Ananías a Pablo y cómo lo ve el Señor? Yo me preguntaba, ¿cómo nos ve el Señor? ¿Nos ve como este o esta no tiene remedio ya? O sea, ¿se va a morir así? ¿Así nos ve el Señor? ¿O
nos ve desde las potencialidades que nosotros podemos desarrollar. Potencialidades que se pueden dar tanto en el trabajo, en la familia, en la iglesia, en la sociedad. Si es que nosotros no separamos las áreas, porque recuerden que nosotros hacemos todo para la gloria de Dios, entonces no tenemos que separar las áreas. Si su trabajo lo va a hacer para la gloria de Dios. Si es lo que hace en su vecindario, va a ser para la gloria de Dios. Si es lo que hace en su familia, también. Entonces, las amistades, por supuesto. Entonces, en ese sentido, todo eso que hacemos tiene una potencialidad para ser usado por el Señor para bendecir a otros, para llevar este evangelio de esperanza a otros. Si, la pregunta es si nosotros vemos eso, o ustedes sienten ese llamado del Señor a llevar este evangelio también a otros. Y en ese sentido, ver la esperanza del cambio en las personas. Esto no significa que seamos fome. A veces se nos dice que los cristianos somos fome, pero no se trata de eso. Se trata de hacer la misión que el Señor nos da, los dones, ¿no es cierto? El Señor nos pone dones en nosotros y nosotros tenemos que utilizarlos para bendecir a otros. ¿Cuáles son tus potencialidades entonces? ¿Cómo te está viendo el Señor? ¿Cuáles son tus potencialidades? Así como lo hizo con Pablo aquí en este pasaje. ¿Cuáles son esas potencialidades que tú tienes, que el Señor te está mostrando y que te va a usar en el futuro? ¿Tienes miedo y por lo tanto no quieres ponerla a su servicio? ¿Te da miedo realmente el seguirle? ¿Te da miedo lo que van a decir? ¿O eres tan tosudo o tosuda que no quieres cambiar? Déjenme decirles, el Señor tiene el poder para transformarnos y tiene el poder para transformar la realidad. De eso hemos estado hablando cuando hablamos del carácter. Nosotros no nos vamos a poner a discutir con el Señor, ¿no es cierto? Aunque a veces lo hacemos, por supuesto. Y por supuesto también a veces, honestamente, le decimos hartas cosas al Señor. Nuestras oraciones personales, por supuesto. Pero finalmente nosotros sabemos quién tiene la sabiduría, llamémosla así, absoluta, para decirnos, hace esto, esto es mejor para ti, haz esto otro, esto es mejor para ti y para los que están alrededor, para esa comunidad de la que hablamos siempre, la familia de Dios. ¿Cómo te ve el Señor? ¿Cuáles son esas potencialidades que tú tienes? ¿Quieres recibir ese llamado del Señor así como lo hace Pablo? Y fíjense, como yo les decía, entonces esta conversión ¿de quién es? Y con esto voy a ir al tercer punto y final de este sermón. ¿De quién es la conversión? ¿Es de Pablo o de Ananías también? Muchas veces nosotros tenemos que pasar esa conversión de Ananías al mismo tiempo y hacerle caso al Señor y ir a orar por una persona que a lo mejor no me gustaría ir a orar. Tenemos que ver a las personas con sus potencialidades y ser instrumentos en las manos del Señor. Pero también, a lo mejor, como aquí dice el versículo 17, que llega Ananías y le impuso las manos sobre Pablo y le dice, hermano Saulo, le dice, el Señor Jesús que se te apareció en el camino, versículo 18, por favor, al instante cayó como escamas y recobró la vista, se levantó y fue bautizado. El Señor le envía a Ananías a que orara por él y a través de él Pablo iba a recibir el Espíritu Santo y iba a ser restaurado. Entonces aquí tenemos dos personas. Ananías, que no quería ir, pero que finalmente obedece y va a donde Pablo, Saulo, ¿no es cierto? En este momento, Saulo de Tarso. Y por supuesto después, el mismo Saulo que recobra esa vista, que la recobra. Y yo me pregunto, ¿quién recobró la vista? ¿Solo Pablo? ¿O Ananías también tuvo que recobrar
la vista en algún sentido. Recobrar la vista aquí no significa solo ver físicamente, sino que ver también con los ojos de la fe, del corazón, mirar para adelante. Lo que se le venía a Pablo aquí, recobra esa vista y no sabe lo que se le viene todavía. Pero recuerden que él estuvo 3 años ahí en Damasco, dicen que se dice también que estuvo en Arabia, probablemente en la península del Sinaí, como varios de los profetas fueron ahí. También después tuvo un tiempo en Jerusalén, un par de semanas, y de ahí se va a Tarso, ahí está alrededor de 10 a 12 años en Tarso, antes de comenzar su ministerio allá en Antioquía. Desde Antioquía él empieza a hacer sus viajes misioneros donde llega el evangelio hasta Europa. Probablemente Pablo llegó con el evangelio inclusive hasta España. Pablo todavía no sabía lo que podía pasar con él, no tenía idea de lo que iba a venir, pero se dejó guiar con la visión del Señor para realizar y para llevar este evangelio a otro lugar. Ser visionario entonces tiene que ver también con dejarse guiar por el Señor, ser transformado por Él, ver el futuro en cierta manera. Quizás a lo mejor el Señor no nos muestre toda la película, pero nos va mostrando paso a paso. ¿Cuántas veces usted le ha preguntado al Señor, Señor, ¿y qué viene ahora? ¿Qué viene ahora para mi vida? ¿Pero eso significa que es solamente para su trabajo? ¿O el Señor va a usar su trabajo para bendecir a otros? O tiene que ver solo con mi familia, o va a usar su familia para bendecir a otros. Y el Señor muchas veces nos va mostrando paso a paso las cosas. Paso a paso, no nos muestra todo, pero nos va mostrando paso a paso. Y eso también es ser visionario, saber que el Señor nos va mostrando visión con respecto al futuro. Uno de los problemas que podría pasar, que es lo que pasa con Ananías, y que podría haber pasado con Pablo, es quedarme pegado en el pasado. O sea, el pasado que me determine y que yo no pueda hacer las cosas que el Señor me está llamando para el futuro. Si ustedes tienen algo en el pasado, digamos, que tiene que ser sanado por el Señor para poder mirar ese futuro, lo que el Señor quiere realmente para ustedes, tienen que entregárselo a Él. Porque muchas veces nosotros mismos nos ponemos trabas en la vida, así como pudo haberlo hecho Pablo, Saulo en este caso, o también puede haberlo hecho Ananías. ¿Cuáles son esas cosas a lo mejor en tu pasado que te están determinando tus decisiones hoy día? Tienes que sanar ese pasado, esas cosas que a lo mejor no les cuentas a nadie, romper con algunas cadenas que tienes ahí para lo que se viene y visionar el futuro. Como iglesia también lo hacemos, nosotros queremos visionar como iglesia, como seguidores y seguidoras de Cristo, queremos visionar lo que se viene en el futuro. No solo en lo personal, pero también es en lo personal, por supuesto. Y queremos que el Señor nos muestre esa visión. Ser visionario, entonces, tiene que ver, insisto, con seguir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Para eso necesitamos fidelidad, para eso necesitamos compromiso, para eso necesitamos ser transformados por el Espíritu Santo, para eso necesitamos ser humildes, pacientes, sacrificados, como veíamos en toda esta serie. Por eso les invitamos también ahora, como estamos siguiendo estudios bíblicos en hogares, les invitamos a que participen de eso, porque estamos nuevamente ahora en grupos más pequeños, estamos revisando todo esto nuevamente como refuerzo. Así que les invitamos a que sean parte de estos estudios bíblicos y si no participan, participen en uno, contáctense con nosotros los pastores o abran uno en su hogar para poder seguir creciendo en esto. Asistir al día domingo al culto no es suficiente. Por eso nosotros tenemos estas otras actividades. Y va a ser de mucha bendición para ustedes. Y así el Señor ocupa la comunidad para ir ayudándonos a crecer en todos estos aspectos. Entonces, ser visionario tiene que ver con eso. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vas tú? ¿Cuál va a ser lo que el Señor
te va a mostrar para bendecir a otros. Tienes que dejar algo del pasado, de tu carácter también, y pedirle al Señor que lo transforme, así como lo hace con Pablo, y ser parte de esta gran misión, porque aquí Pablo no le está dando una misión para él solito, ¿no es cierto? Individualista, sino le está diciendo, tú vas a llevar este evangelio a los gentiles, vas a llevar este evangelio también al pueblo de Israel, vas a llevar este evangelio a los reyes. Y de hecho en el libro de Hechos se muestra cómo él va haciendo todo esto después y cómo efectivamente tiene que padecer Pablo por esto. ¿Cuál es la visión que el Señor nos está mostrando? ¿Cuál es la visión tuya? A lo mejor nuestra oración en este momento, y con esto termino, debe ser, Señor, dame la vista nuevamente. ¿Quieres recibir la vista del Señor y ser visionario con la voluntad de Él para tu vida y para toda nuestra comunidad de fe, para nuestra iglesia? Que el Señor nos devuelva la vista en ese sentido, ¿no es cierto? Nos encontramos con Él, pero si nos encontramos con Él no podemos seguir siendo los mismos. Tenemos que ser transformados por el poder del Espíritu Santo para ver la realidad en general, para alcanzar a aquellos que el Señor quiere alcanzar, para darnos bienestar, el bienestar de la fe, la confianza en el Señor, para sacar nuestros miedos y para realmente cumplir con el propósito que el Señor nos da. Oramos entonces que el Señor nos dé nuevamente la vista para el futuro y que seamos una iglesia visionaria, pero también que ustedes sean visionarios en lo que se viene. ¿Oramos? Señor, te agradecemos por tu palabra, porque esta nos desafía a crecer y seguir creciendo. Ayúdanos, Señor, a ser transformados así como fue transformado Ananías de sus propios prejuicios, pero también así como Pablo fue transformado de los de él. Queremos, por el poder de tu Espíritu Santo, recibir la vista tuya, Señor, hacia futuro, que tú nos transformes como iglesia en lo personal, a aquellos hermanos y hermanas que están orando a lo mejor por temas de carácter, que tú también les transformes, Señor. A los que son temerosos, que les des un corazón valiente, Señor, a los que tienen un carácter más complejo, Señor, que tú también les moldees su carácter, Señor. A todos nosotros, que nos des sabiduría, discernimiento, que sobre todo tu visión esté con nosotros, a los que a lo mejor tienen que sanar heridas del pasado para poder hacer el propósito de Dios en el futuro, que tú, Señor, sanes esas heridas que tienen en el pasado, Señor, que le impiden seguir adelante, Señor, que tú, Dios, les liberes de esas cadenas y que puedan vivir la vida con confianza y libres de aquí de adelante para servirte a ti, que seamos una iglesia llena de tu espíritu, que seamos personas llenas de tu espíritu, que podemos llevar esta esperanza a otros que lo necesitan. Que seamos visionarios en ti. Señor, devuélvanos